Se acaba el mes de octubre, un mes que podemos decir que ha cumplido el guión. ¿En qué sentido? Anticipábamos a principios de mes que tanto el mes de octubre como lo que queda hasta final de año, estacionalmente es positivo para los mercados, igual que el mes de septiembre era negativo o ha sido negativo en general y no dejó de cumplir el guión en este 2022. ¿Por qué podemos hablar también de este guión? Hablábamos de la inflación que iba a seguir siendo muy elevada, como así ha sido. Si nos ceñimos aquí a Europa, récord en 40 años, muy por encima del 10%. Decíamos también que la economía global va a tender a la desaceleración, como así se está produciendo esta desaceleración. Hablamos ya de menor crecimiento no solamente para este 2022, como se está manifestando claramente aquí en Europa y con claros síntomas de desaceleración también en Estados Unidos, y hablamos también de menor crecimiento, de crecimiento muy bajo para el 2023 a nivel global y más aquí en concreto en Europa. Decíamos, nos preocupaba el Congreso del Partido Comunista en China, se produjo, por supuesto, con resultados esperables. Xi Jinping sigue siendo el presidente de China, se asegura un nuevo mandato, tercer mandato consecutivo, 5 años más. No se producen cambios que puedan atisbar a medidas liberales o medidas que estimulen la economía, tampoco se acaba con la política de COVID-0, es decir, nada positivo desde el punto de vista ni de la economía ni de las empresas, como así se manifestó en el resultado después de conocer todos estos anuncios por parte del gobierno chino. Digo que la bolsa de Hong Kong tuvo la mayor caída desde el año 2008, es decir, nada positivo para los mercados, pero tendremos que estar atentos por si se producen cambios tanto en la política COVID-0 como estímulos que puedan provocar una reacción al alza en el mercado, como se ha producido en alguna sesión después de esta debacle del mercado de Hong Kong después del Congreso del Partido Comunista. Hablamos de la guerra, sigue estando ahí, sigue siendo lo que es una guerra dramático, una crisis humanitaria. Va para largo, como también hemos anticipado, nos tememos que va para largo, pero ahí está, avances, y ya a partir de ahora entramos en el invierno y tendremos que ver si se produce algún cambio que de momento no esperamos. Es decir, la guerra sigue y esto sigue siendo un factor claro de incertidumbre, tanto para la inflación como para el resto de factores y sobre todo la crisis humanitaria que genera. Pero hay factores positivos. Tenemos que hablar, y también decíamos que teníamos que estar muy atentos a los resultados empresariales. Conocemos ya muchas empresas que han publicado en Estados Unidos, prácticamente 300 de las 500 del S&P, con más de un 70% batiendo expectativas. No son resultados espectaculares, pero son resultados mejor de lo esperado, y esto es lo que está animando a los inversores. Por el lado positivo tenemos que hablar, como no, de la caída del precio del gas, aunque sea coyuntural. Desde luego es un alivio y libera en cierta medida lo que son las expectativas de inflación. Lógicamente, todo esto en la coctelera ha hecho que los bancos centrales sigan subiendo sus tipos de interés de manera agresiva, tanto en Estados Unidos como en Europa, como también anticipábamos, y nos tememos que esto va a seguir siendo así. Pero aquí es donde puede haber algún cambio de cara al futuro. ¿En qué nos tenemos que fijar? Hablábamos a principios de mes de ese exceso de pesimismo por parte de los inversores internacionales. Buscábamos la semejanza con principios de julio. Efectivamente, el mercado ha subido, ha recuperado. Las valoraciones al calor de estos resultados empresariales siguen estando en línea con la media histórica o incluso ligeramente por debajo, y esto puede ser un incentivo para la recuperación. ¿Qué nos ha faltado en este mes? La renta fija. Todo este escenario de inflación desbocada lo que provoca es que las rentabilidades sigan aumentando en el mercado secundario de renta fija, y esto lógicamente provoque bajadas de precios de las cotizaciones de prácticamente todos los activos de renta fija. ¿Qué puede cambiar este escenario? Lógicamente las políticas de los bancos centrales. Esto es lo que a partir de ahora tenemos que estar lo llevamos estando todo el año, pero todavía más. Cualquier indicio que provoque la idea de que los bancos centrales están cerca de su tope, o que las subidas están o son más cercanas, que no van a seguir subiendo tipos de manera agresiva, creemos que puede provocar una subida, una recuperación también en vertical de los mercados de valores. Por eso te decimos que tenemos que estar muy atentos. Resultados empresariales
políticas de los bancos centrales. En esto es en lo que nos tenemos que fijar y, por supuesto, todos los datos macro que vamos a ir conociendo y cualquier atisbo de mejora de la inflación que influiría, por supuesto, en esa actitud de los bancos centrales. En esto es en lo que nos tenemos que fijar y así lo seguiremos haciendo. Nuestras carteras han recuperado, lógicamente, sobre todo por el lado de la renta variable. Cuanto más arriesgada la cartera, más ha recuperado, pero, como digo, seguimos teniendo buenas perspectivas de cara a final de año. Nada más y muchas gracias.